que Dios se glorifique en gran manera. Así es que voy a pedirle que se pongan de pie, y así de pie nos ponemos en contacto con el Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos ante ti agradecidos siempre por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinito amor. Agradecerte el que nos permites estar delante de tu presencia, abrir nuestro corazón ante ti, Señor, sabiendo que de ti proviene toda dádiva y todo don perfecto. Yo te ruego en el nombre de Jesús por todas estas peticiones, Señor, que están delante de tu presencia, para que seas tú obrando en ellas, bendiciéndoles, Dios, en gran manera. Seas tú glorificándote, Señor, dándoles a cada uno esa bendición que espera. A los que piden la sanidad, Señor, dale sanidad. A los que piden, Señor, cobertura, dales cobertura. A los que sienten persecución, Señor, dales la fortaleza, la cobertura y el respaldo que ellos necesitan. Cada petición, Señor, reciba de ti la atención inmediata y seas tú glorificándote en cada uno de ellos. También, Señor, te pido que a través de tu palabra tú obres, Dios, en los corazones y te derrames en misericordia, Señor, y aquellos que no te conocen hoy te conozcan. Aquellos que nos ven por las páginas sociales, Señor, también reciban bendición de tu parte. Y cada día, Señor, se añadan los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo, quédate con nosotros, Señor, en esta noche. Tu Santo Espíritu, Señor, esté fluyendo, tocando los corazones, redarguyendo, Señor, de que aquellos que sientan la necesidad de buscarte hoy te encuentren y sean felices. Gracias, Dios, por tu presencia, y quédate con nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Libro del Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo número 14 y corresponde los versos del 6 al verso 13, los que vamos a estudiar esta noche. Y dice la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: tened a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Después que hemos hablado de aquellos 144,000 sellados para el Señor, decíamos que han sido reservados para la gloria de su nombre. Ahora encontramos como un cambio de escena y vemos a Juan contemplar a 3 ángeles que vuelan por los cielos haciendo 3 anuncios. 3 anuncios muy importantes en nuestra vida. El primero es un llamado a volverse a su Creador. El segundo anuncia juicio sobre la apostasía, sobre los apóstatas, a la ciudad de confusión religiosa. Y tercero, hace una advertencia de seguir en la idolatría hacia la bestia, del cuidado de esa idolatría, del dinero, el placer y el poder que hay en medio de ello, que es contaminante a la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de derramar las 7 plagas que faltan, las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira, se hace un último llamado a la humanidad a nivel mundial por medio de estos 3 ángeles. A la luz de eso, hemos denominado el estudio de esta obra un mensaje que debemos atender. Un mensaje que debemos atender. Decíamos que este es un llamado a la humanidad, un mensaje para la humanidad a través de estos ángeles. El primer ángel, dice que en versos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, a este se le llama el evangelio eterno, que permanece para siempre. El ángel dice que ese es el evangelio de la creación, es el testimonio de la naturaleza, porque se les dice a las naciones que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tú ves que el mundo ha tenido oportunidad suficiente para conocer de Cristo, recibir de Cristo y poder salvarse. 21 siglos van hasta ese momento en donde Dios ha derramado de su misericordia y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, y a través también de todos los servidores de los tiempos que Dios ha utilizado para pregonar esta palabra de victoria, esta palabra de salvación y esta palabra de vida eterna. Y el deseo de Dios ha sido el mismo siempre. Dios desea que todos los hombres se arrepientan. ¿Aló? ¿Están dormidos? Decía que el mundo ha tenido 21 siglos hasta ese momento, en donde Dios ha derramado misericordia, y aquel mundo lleno de maldad,
lleno de pecado, lleno de derrota, a través de Cristo, ha recibido perdón, salvación y vida eterna para los que creen en su nombre. Y Dios ha usado servidores en todas las áreas para que pregonen esa palabra y esa palabra llegue a los corazones. El deseo de Dios es que toda la gente se arrepienta, que usted y yo conozcamos de Dios y nos arrepintamos de todo aquello malo que hemos hecho. ¿Por qué le digo usted y yo? Porque quiera sea o no, fallamos en nuestro acontecer diario, fallamos en nuestra vida, fallamos en nuestra fe, fallamos en nuestras acciones, de tal manera que en lugar de aferrarnos más y más y más del Señor como debiera de ser, poco a poco nos hemos ido alejando y alejando y alejando del Señor. El ser humano, en su obstinación hacia el pecado, hacia el mal, se llena de soberbia, endurece su corazón, de tal manera que hace caso omiso de la verdad de Dios. Usted ve acá en San Carlos, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? Aquí hay como 60 iglesias. Mire cómo están las iglesias. Se supone que todas trabajamos al unísono por ganar San Carlos para Cristo. Pero la gente por aquí le entra y por aquí le sale. Lo que menos quieren es tener relación con el Señor. ¿Por qué? Es que tienen que dejar su vida de pecado. Tienen que dejar esas costumbres raras que tienen. Tienen que dejar y adaptarse a una nueva vida en el Señor, en donde vivimos para Cristo y nos alejamos del pecado y hacemos cosas que antes no hacíamos. Si tal pareciera que el Evangelio no funciona, pero no es eso. Lo que pasa es que se cumple la palabra del Señor, lo dice, y en los postreros tiempos la palabra de Dios se enfriará. Y los cristianos se irán enfriando, y las iglesias se irán enfriando, y todo aquello se está cumpliendo hoy día. Verso 8 dice: en el segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Vea eso, esto es curioso. Pero esta es la primera vez que usted escucha hablar de Babilonia la Grande acá en Apocalipsis. Usted lo escuchará ya en los versos 17 y 18. Ahí la Babilonia, la gran ramera, ocupará el centro de atracción en esos dos capítulos. Y en esos dos capítulos veremos a la iglesia falsa, la que profesa ser cristiana y no lo es. Es una iglesia en realidad que vivirá la gran tribulación, que pasará en la gran tribulación y que sufrirá las consecuencias y en un momento determinado caerá. Dios quiere que te des cuenta que es una iglesia corrompida, una iglesia caída, una iglesia que en el transcurrir del tiempo se vendrá abajo y pagará las consecuencias por haber inducido a la humanidad a la idolatría y a la hechicería, y haber inducido a la humanidad a alejarse del Señor y a darle la espalda a Dios para andar siguiendo muñecos. Y un tercer ángel, dice el verso 9 al 11, que decía: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus ángeles y del Cordero.
sea, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, nosotros vimos cómo se teje un gobierno de demonios, demoníaco, decíamos, en donde la gran bestia asume su responsabilidad e induce a la humanidad a que le adoren. Se erige una estatua y todo el mundo tiene que adorar esa estatua, y aquel que no lo haga pagará las consecuencias. Se pondrá un sello, que ya dijimos, el 666, un sello humano, un sello de hombre, un número de hombre, ya sea en la mano o en la frente, y todo aquel que tenga ese sello no podrá comprar ni vender. ¿Qué quiere decir esto? Que absorberá la economía del mundo, absorberá las finanzas del mundo, tomará el control económico y financiero en todo el mundo, y nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca grabada en la frente o en su mano. O sea, el ángel, en este tercer ángel, anuncia catástrofe para la humanidad, una opción fatídica, de tal manera que todo aquel, dice la palabra, que reciba esa marca, que adore a la bestia, que se inclina, que se postre ante la imagen de la bestia, recibirá el furor, la ira del Dios eterno, el cáliz de la ira de Dios, dice la palabra. Ya sabemos que el deseo de Dios es que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento. El deseo de Dios es que vivamos juntos en paz y en armonía, cantemos salmos a su nombre y que nos gocemos delante de su presencia. Si por A o B razón cometemos pecado, nos humillemos delante de Cristo y lo honremos a Él y nos pongamos a cuentas con Él, para que en su gracia y en su misericordia nosotros recibamos siempre la bendición de Dios en nuestra vida. Y que estemos seguros que cuando Cristo aparezca, con seguridad nos iremos con Cristo hacia la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Ya veo que a usted no lo alegra nada. Pero la verdad es que Dios nos está anunciando a través de su palabra de que nosotros debemos de ser obedientes a Dios, no negarnos a la obediencia, porque aquel que sea desobediente al Señor pagará las consecuencias. Será duro para él. Y vea eso. Muchos dicen, no, pues si a mí Dios no me está diciendo nada. El pastor es el que anda ahí de metiche queriéndome acusar de todo. A mí Dios no me dice nada. Si es que Dios no te va a decir nada. Dios no puede obligarte a ti a que tú lo busques. Dios no puede obligarte a ti a que tú le obedezcas. Dios no puede obligarte a ti a que tú te postres delante de Él. El deseo de Dios es que tú seas obediente a esta preciosa palabra, a las predicaciones que oyes días tras días, a esa palabra preciosa que sale del Señor, que seas obediente a ella, que aquel que es obediente a la palabra crece en fe y su salvación es segura. Gloria a Dios. Dios no te puede obligar a nada. En primer lugar, porque eres un ser humano, no un robot. Tú no puedes ser programado y ser obligado a estar aquí a la fuerza. No. Cualquiera que lo traen a la fuerza lo sueltan y sale dando cosas para afuera. Porque eso no es a la fuerza. Eso no es obligación. Yo admiro a los padres que traen a sus hijos obligados a la iglesia, que los presionan y que les dicen y que tienen que estar ahí. Los hijos pasan ahí hechos trizas porque ni ponen atención a la palabra, ni están tranquilos ahí porque saben que los han traído obligados. Y al nomás salir ellos salen a hacer de la suya, sea peor todavía. Recuerden que el Evangelio es predicado con amor.
No como mamaíta, tampoco, ¿verdad? Con amor. ¿Qué quiere decir eso? Que las verdades te son puestas, te son enviadas, te son dadas tal y como vienen del Señor. Porque Él en su amor y en su gracia, su deseo es que tú procedas hacia un digno arrepentimiento. Pero el hombre siempre sigue haciendo lo suyo, el hombre siempre sigue buscando su propio ser, haciendo las cosas que él quiere hacer y se aleja de Dios cada día. El resultado usted ya lo conoce. La Biblia dice: alma que pecare, esta morirá. Alma que pecare, esta morirá. Si nosotros debemos de tener cuidado cuando vamos a desviarnos de la ruta. Debemos de tener cuidado con las voces que oímos. Debemos de tener cuidado con las actitudes que nosotros hacemos o tenemos. ¿Recuerdan lo que hablábamos en la predicación anterior? Decíamos, debemos de examinarnos nosotros mismos. Deje de examinar a los demás. Examínese usted. Porque por examinar al otro se descuidó usted y a usted se lo puede llevar el diablo. Para que podamos comprender ese mensaje que debemos de atender. El verso 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, darle gloria a Dios. Esas son las mismas palabras que el Evangelio nos ha enseñado a nosotros. Nosotros debemos de aprender a temer a Dios. ¿Cómo dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchos despilfarran ese verso. Despilfarran el amor de Dios y hacen caso omiso a lo que Dios les está hablando. O sea, ese ángel, si usted lo ve, no trae un mensaje muy alentador. Porque estamos viendo el momento crucial del tiempo de Dios que ha llegado y que están por caer los últimos juicios a la tierra. Y el mensaje no es alentador para el mundo incrédulo porque lo está mandando a la condenación. Pero también está dándole oportunidad a aquellos que han guardado el testimonio de Cristo para que ellos cambien su forma de ser, se arrepientan y puedan salvarse. Para que ellos vean la gloria, el poder, la gracia, la misericordia de Dios todavía derramándose en la tierra. Para que toda alma pueda percibir de Dios la bendición de Dios en sus vidas. Cuando aparezca el falso Mesías, este vendrá engañando a las naciones e introducirá y conducirá, mejor dicho, al abismo a todas las personas hacia una perdición, hacia un sufrimiento eterno. Engañará a las naciones y traerá paz. Engañará a las naciones y resolverá las situaciones. Pero ya todos sabemos que es una farsa, porque todo eso se romperá y después habrá una persecución inminente a toda la humanidad. Dios en su misericordia todavía le concede oportunidad de volverse a Él, que guarden el testimonio, que soporten la presión.
porque Cristo está por poner pie en tierra. Y aquellos que desobedecieron, y aquellos que no quisieron volverse a Dios, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué precioso el Dios que nosotros tenemos. Qué precioso que el Señor todavía, en su momento, dará oportunidad a las naciones que se arrepientan, dará oportunidad a aquellos que guardaron el testimonio de Cristo. Recuerde, la iglesia ya está en los cielos. Usted y yo, como parte de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, antes ha sonado la trompeta y los muertos en Cristo han resucitado, y junto con ellos, y a nosotros nos toca esa bendición, volaremos con Cristo hacia la eternidad. Gloria a Dios. Estaremos con el Rey allá arriba, en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo. Pero en la tierra será lloro y un crujir de dientes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, es un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse al camino de Dios, un llamado a soportar las presiones, un llamado a no dejarse deudar por Satanás y que el Señor lo reprenda, y que llegue y que perseveren hasta el final. No sé si tú recuerdas en los tiempos de Jonás, cuando Dios envió a Jonás a predicar, a darle oportunidad a la ciudad de Nínive, porque Dios había anunciado juicios contra Nínive. Y Dios le dice a Jonás: ve a aquella ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos a hacer a un lado la rebeldía de Jonás, pero Jonás se fue a aquella ciudad, llegó a la ciudad y comenzó a predicar a aquella ciudad, y decía: arrepiéntanse 40 días, en 40 días Nínive será destruida. Y pregonaba y pregonaba y pregonaba la palabra, porque el deseo de Dios era que Nínive recibiera la bendición. Así estamos hoy día también, todos los predicadores, todos los servidores, pregonando palabra de Dios, anunciando que Cristo está por venir en su segunda vez, y que los tiempos están en los tiempos finales, y que en cualquier momento sonará la trompeta, y después de ahí será el lloro y el crujir de dientes. La humanidad, en lugar de buscar de Cristo, la humanidad, en lugar de volverse al Señor y humillarse a Él y recibir misericordia, lo que hace es darle la espalda a Dios y volverse a sus orgías, volverse al pecado, hundirse en el pecado y en la miseria, y seguir gozoso diciendo: nosotros somos los mejores. Vendrá el momento cuando los juicios de Dios caerán sobre la tierra, y la humanidad sucumbirá, y la humanidad llorará, y la humanidad sentirá la presión de Dios en su vida. Verso 8. Verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muchos sabios eruditos concuerdan que la Babilonia que acá se menciona, la católica, yo creo que de todas las religiones que han habido sobre la tierra, esta es la más ramera de todas. Se ha vendido a las naciones, ha hecho lo que se le ha ocurrido, ha matado, ha violado, en fin, ¿qué no se le ha ocurrido a ellos y lo han hecho? Sin embargo, la Biblia hace un señalamiento que esa religión, en su momento, se
Y a Dios no le agrada porque engañó a la humanidad durante muchos siglos. Y envió a la humanidad a una falsa adoración a Dios, sometiéndolos a la idolatría y a la hechicería. Muchas personas han sido arrastradas a la apostasía en esos tiempos. Pero oiga eso, todavía hay tiempo de volverse a Dios. Todavía hay tiempo de abrir el corazón delante del Señor y recibir de Él misericordia. Y repito, el deseo de Dios es que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento. Nos volvamos a Cristo y recibamos a Cristo en nuestro corazón. Como está escrito, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. Que Dios está tocando a tu puerta. Y el deseo de Dios es que tú abras tu corazón, que medites en tu posición delante de Dios y te arrepientas delante de Él y lo recibas como tu Salvador personal. Versos 9 y 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe en la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese ángel nos da una advertencia a tiempo, para que hoy que no hemos llegado todavía a la tribulación, nosotros entendamos que debemos de estar de la mano con Dios. Que si has cometido pecado, te detengas y busques el rostro de Dios. Que si te has desviado de la ruta, hoy es el momento propicio para decirle a Dios: aquí estoy, Señor, perdóname por haberte fallado. Que todo aquel que llegue a ese momento va a ser presionado por la bestia, va a ser perseguido por la bestia, va a ser obligado por la bestia a que adoren a la bestia, adoren a su imagen, se inclinen ante ella para que puedan tener producto y poder subsanar o poder subsistir en ese momento. Y todo aquel que no adore a la bestia será rechazado por la bestia, será perseguido por la bestia y será asesinado por la bestia y sus seguidores. Encontramos una clara advertencia de parte de Dios a no adorar a la bestia ni a su imagen, porque el que lo haga tendrá recompensa de Dios en el infierno eterno. O sea, que Dios no le va a pasar por alto semejante atropello. No le va a pasar por alto semejante desobediencia. Aquellos que digan: no, pues es que yo tenía hambre, yo por hambre fui. Mi niño, para los que tienen bebitos, ustedes saben, un niño sin comida echa un llantito reconfortante. Pega unos gritos aterradores porque tiene hambre. ¿Podrá soportar usted el llanto de su hijo y no caer ante la bestia? Eso hay que sopesarlo. Que no es fácil. Y muchos se doblegarán ante la necesidad, se doblegarán ante la presión, se doblegarán ante la amenaza. Pero dice el Señor que todo aquel que se incline a la bestia, todo aquel que adore a la bestia, beberá del vino del furor de la ira de Dios en su vida. La Biblia nos habla del infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y nunca se apaga.
Pero si el mundo continúa hoy día en su idolatría hacia el anticristo, en su idolatría siguiendo imágenes que no son dioses, ¿qué cree usted que va a hacer en aquel momento? No sé, en medio de esa tribulación y donde la bestia aparezca y donde la bestia es proclamada como el eje de las naciones y todo el mundo tiene que adorarla y todo el mundo tiene que inclinarse ante ella y rendirle reverencia y pleitesía. Esos fácilmente se inclinarán. Y aquellos que se han quedado no se fueron con la iglesia, guardaron el testimonio de Cristo, lucharán, dice la palabra, y el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Es obvio la inclinación de la humanidad hacia la apostasía, en donde los líderes religiosos sin ningún escrúpulo están arrastrando a millones de personas a un error doctrinal. Usted ve que ahora hasta las, entre comillas, iglesias cristianas se están desviando de la ruta, en donde se predica un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio de venga Cristo, llénese las bolsas de dinero. Cuando usted vive la realidad y ve que eso no es cierto. Un evangelio en que se predica donde Dios está obligado a bendecir a las naciones, no importa lo que éstas hagan. ¿De dónde habrán sacado semejante cosa? Si Dios siempre está llamando y seguirá llamando hasta que Cristo venga, que todos nos arrepintamos de nuestra maldad y de nuestro pecado, busquemos el rostro de Cristo y nos dobleguemos ante Él. El deseo de Dios es que la iglesia llegue pura y sin mancha delante de Él, y así llegará. Que para eso subió Cristo a la cruz del Calvario, a darle a la iglesia una victoria rotunda, para darle a la iglesia el paso hacia la eternidad, y seamos herederos y coherederos con Cristo allá en los cielos. Para ir finalizando, versos 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo, es decir, los que somos leales al Señor, firmes en el Señor, serán los que primero la iglesia será levantada y se irán con Cristo. Los que queden para la tribulación, que sean leales al Señor y guarden el testimonio de Cristo, serán liberados y serán salvos para la gloria del nombre del Señor. Yo sé que muchos se han cansado de esperar al Señor. Y dicen: no, pues ya 21 siglos y todos los días se dice Cristo viene y Cristo no aparece. Y muchos se enfrían y retroceden y se van al mundo y cometen pecado tras pecado y se vuelven hacia atrás. Yo quiero decirle esta noche: Satanás no perdona. Satanás no pierde el tiempo. Y él anda como ladrón en la noche, buscando a quien devorar, como león rugiente, buscando a quien hacerle daño. Y se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas, del bajo espíritu que algunos tienen, y con una pequeña cascarita se vienen al suelo. Satanás les hace ofertas, Satanás les hace ofrecimientos y les toca el lado flaco. Quiero decirte esta noche que si tú retrocedes delante de Cristo, estás destinado hacia una condenación eterna.
Porque ya no hay más paga por el pecado, ya lo hizo todo Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú rechazas la gracia y rechazas la misericordia y rechazas la sangre de Cristo, no te queda otra más que esperar el infierno eterno. Muchos redimidos han sido fieles al Señor y Dios les ha afirmado en su fe. Otros han muerto llevándose su fe a la tumba. Dios es poderoso. Y en aquel gran día, cuando suene la trompeta, todos estos hombres y estas mujeres se levantarán de sus tumbas y volarán hacia la presencia del Señor. Si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Que por razones de la iglesia, el Señor ha cortado los tiempos. Por razones de la iglesia, nosotros no pasaremos la tribulación. Pero eso no quiere decir que por eso vamos a vivir de fiesta en fiesta en estos tiempos. El deseo de Dios es que vivas en santidad. El deseo de Dios es que te alejes del pecado. El deseo de Dios es que tú estés de la mano con Él hasta el día que la trompeta suene y estés con Él en la eternidad. Yo sé que es difícil el Evangelio, sí es difícil. No es fácil. Y por eso lo amamos. Porque todo lo que fácil llega, fácil se va. Pero así como el Evangelio, en donde nosotros llegamos de parte del Señor, es Él el que nos ha llevado, es Él el que nos ha traído delante de su presencia. Y es Él el que nos está haciendo cambiar una serie de acciones ilógicas que tenía. Que nos alejemos del pecado y dejemos el pecado y dejemos los placeres del mundo. Por eso es que nos cuesta. Que las cosas que nos causaban placer ahora ya no las podemos hacer. Que las cosas que nosotros antes hacían, que decían nosotros que nos llenaban de alegría, pero la verdad es que no hay tal alegría, ahora ya no las podemos hacer. Por eso sentimos duro el Evangelio. Que los varones quisiéramos andar de fiesta en fiesta y de orgía en orgía, ya no se puede. Las mujeres haciendo las locuras que antes hacían, ya no se puede. Porque el deseo de Dios es que seamos puros y sin mancha delante de Él. Y que esa sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica, nosotros la valoremos siempre. Y cada vez que nos vayamos a desviar, nos demos cuenta que es peligroso para nosotros. Yo te aseguro que el día de mañana, cuando estemos delante de Cristo, y nos gocemos con Él y cantemos alabanzas a su nombre, lo más probable es que se nos venga este pensamiento: valió la pena creer y esperar en el Señor. Porque los galardones que el Señor nos ha dado y nos dará, las bendiciones que Dios ha derramado y nos dará y bendecirá más, harán de nosotros hombres que nunca merecimos lo que recibimos, pero Dios nos tiene con Él en la eternidad. Atendamos este mensaje que hoy el Señor nos da. No te dejes engañar oyendo voces que no son voces de Dios. No permitas un evangelio flácido, un evangelio fácil, un evangelio engañoso. La palabra dice: si alguien trae otro evangelio que no sea el que está en la Biblia, el tal sea anatema. Y la Biblia no nos está enseñando a recibir las cosas con facilidad, pero sí te da garantía que si tú abres tu corazón delante de Cristo, recibirás misericordia, recibirás perdón, recibirás salvación y recibirás vida eterna. Y la garantía te la da el Espíritu Santo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie.
Y así de pie, medite en tu corazón. Yo sé que por ahí se anda un anuncio en donde ya está el nuevo gobierno, un gobierno mundial, y en donde no sé qué cosa de la quinta